Hola, ¿qué tal? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Ancísar Gualdrón Canelo. Soy estudiante de la UNAD. Actualmente curso el programa en Tecnólogo en Producción Agrícola. Y a continuación les voy a dar una breve explicación de los conocimientos que obtuve en la salida a campo, que fue la práctica, el componente práctico de este curso, que se llama propagación y micropropagación en plantas. Entonces les voy a hablar un poco sobre estos grandes temas que vi en este gran curso. Entonces, espero que les sirva mucho y se contextualicen un poco más mediante este tema de gran importancia en nuestro ámbito agrícola. Bueno, cuando hablamos de propagación y micropropagación en plantas, sabemos que es, es un proceso donde se aumenta la productividad de especies vegetales. En esta práctica, que se desarrolló en el vivero Villaflor, que está ubicado en la ciudad de Yopal, Casanare, que está más o menos a 5 kilómetros vía Silvana. En esta práctica nos vamos a relacionar un poco más a profundo sobre este gran tema, que es de gran importancia en el ámbito agrícola. Como primer punto, vamos a aclarar que en este vivero se maneja grandes cantidades de especies nativas, agroforestales, entre otras. Como primer punto tenemos la gran importancia o bueno, podemos decir que el sustrato tipo de abono es de gran importancia para la siembra de estas especies. En este vivero ellos manejan un tipo de sustrato que contiene terra negra, gallinaza, abono de cabra, el cual es mezclado con el tamo, el arroz. Esta mezcla la utiliza en el vivero en las diferentes especies nativas agroforestales, bueno, desde su siembra hasta su proceso de productividad, que se les echa ese tipo de abono a esas especies. Entonces ahora vamos a ver los tipos de técnicas que se utilizan para, para la propagación, para así tener una productividad en las diferentes especies. Entonces a continuación vamos a ver las diferentes técnicas de propagación que se le aplican a ciertas especies. Una de las especies que someten a las técnicas de propagación está la especie botón de oro y la cinglia, que es más conocido como la cerca viva. Entonces, en estas dos especies podemos decir o podemos observar que son sometidas a la técnica de propagación por estaca. Más adelante les voy a dar una aclaración cómo se da o cómo es el proceso de esta técnica de propagación por estaca. Bueno, ya dimos a conocer dos especies vegetales que se someten a un tipo de propagación. Entonces vamos a ir paso a paso explicando a cómo es el proceso de propagación en los frutales, en las especies agroforestales y, y en las especies de cítricos para ser más claros. Entonces decimos que en esta parte de los frutales la propagación se lleva a cabo por medio del proceso sexual. ¿Qué queremos decir con proceso sexual? Queremos decir que es el método reproductivo predominante en la mayoría de las plantas. Requiere la unión de dos gametos, masculino y femenino, proveniente de diferentes individuos, con características genéticas variables, o también se puede ocurrir a partir de gametos del mismo individuo. Entonces, en esta parte del vivero vemos, hay como pueden observar en la fotografía, que se hace por medio, esa propagación es por medio de semilla. Ellos siembran la semilla en unos tipos de camas elevadas de arena a 15 centímetros de altura. Y esta germinación de la semilla se ve reflejada
a los 3 o 5 días después de haber sembrado la semilla. Y después de ahí, esta plantica que nace o la germinación que podemos observar ahí es llevada a bolsas donde serán plantadas, que después de 3 a 5 meses serán sacadas a proceso de venta. Eso es lo que hacen en este caso, este vivero. Entonces, en la parte de frutales es específicamente lo que se hace con esta propagación. En la parte de especies agroforestales encontramos dos grandes especies o tipos de árboles muy importantes en nuestra región y en Colombia, los cuales son el árbol del algarrobo y del samán. Entonces vamos a reconocer a qué tipo de propagación se someten estas dos especies, que son como las más importantes de este vivero. Entonces, como anteriormente lo dije, este también se somete al proceso de propagación asexual, vía sexual, que para obtener semillas de buena calidad hay que hacer una selección cuidadosa de los árboles semilleros, el cual es muy importante obtener la semilla de árboles que tengan copas adecuadas más o menos de 25 a 35%. Tallos, en la parte de tallos, tienen que ser tallos fuertes, rectos y sin defectos, de donde se va a obtener la semilla, preferiblemente de circunferencia uniforme, buen crecimiento y mejor aún si se conoce la edad del árbol. Buena carga de frutos adaptados a la zona de producción y muy sanos. Entonces, para tener en cuenta estos pasos para, para la recolección de semilla. Después de esto, el proceso se hace directamente de la plántula. Se compra la plántula, se le hace el manejo adecuado en la huerta. Después de eso, el trasplante se hace a bolsas o envases que ahí van a llevar su debido proceso de riegos, de podaje, etcétera. Y de ahí son transportados a la zona de venta, son comercializados y así es el proceso de sometimiento de estas grandes especies forestales que son el samán y el algarrobo. Aquí podemos ver con más claridad el tipo de manejo o proceso adecuado que se le hace a estas especies forestales. Como primer punto tenemos la selección del terreno, como segundo el área del vivero, que es de gran importancia, la construcción del vivero, que, que tiene un papel fundamental en la producción de estas especies, la preparación del sustrato, que a base de esto obtenemos la plántula de buena calidad y de cual intervienen muchos factores para que se dé la germinación de la semilla y produzca la plántula. Como quinto, la siembra, como sexto, el manejo de plántulas en el semillero, como ya lo expliqué. Trasplante a los envases, manejo de plantas en envases, aclimatización, podemos decir, de las plantas al ambiente donde han sido sembradas. Y como último, es comercializada. Estamos hablando en el vivero que tuve la práctica. Ellos siembran, hacen su germinación, le dan su debido proceso a la plántula y una vez ya tenga la plántula su debido crecimiento, son distribuidos o son vendidos estas especies a los diferentes comerciantes. Si me hago entender, y estos son sometidos a la plantación en campo. O sea, yo compro una plántula de especie forestal, obviamente la tengo que plantar si quiero recibir frutos o si quiero recibir sombra, bueno, etcétera, para lo que vayan a utilizar las plantas, le van a dar su debido proceso, si va a ser sembrada o no. Entonces, cada quien le da su debido proceso
a lo que lleva y a lo que siembra, o mejor dicho, cada quien le da su debido proceso a lo que siembra. Y como último, vamos a ver la parte de cítricos. Como última explicación, en estas especies que encontramos en este vivero está la parte de los cítricos. En esta parte no existe ningún tipo de propagación, solo se hace por medio del injerto, no hay germinación. Lo que hacen ahí, es hacer una pequeña ranurita donde va a ser injertado el patrón que es el Zunki, que es el patrón que están utilizando en ese vivero. Como estamos observando en la imagen, se ve una pequeña ranurita que se le abre al tallo y ahí va a ser insertado el patrón que es el Zunki, y en ella pues vamos a obtener un tipo de cruzamiento o, o como bien lo llamamos el injerto, que va a ser injertado a la especie o bueno al cítrico de la naranja, a la mandarina. Entonces va a ser cruzado con el patrón Zunki. Entonces ese es el debido proceso que se le hace a esta especie. Solo es injerto, no hay propagación. A continuación voy a dar una breve explicación o voy a aclarar de los tipos de técnicas de propagación que se utilizan en el vivero. Bueno, ahora vamos a hablar de las diferentes técnicas que se utilizan en el vivero, de las diferentes técnicas de propagación que se utilizan en este vivero. Entonces, como primera tenemos la técnica de propagación por acodo, que consiste básicamente en obligar por medio del calor, la humedad de la tierra preparada y de incisiones o ligaduras a que echen raíces. Las ramas acodadas de esta forma van formando nuevos individuos dotados de cualidades idénticas a las de la planta de la que deriva. Entonces es básicamente lo que se hace en esta técnica de propagación. Por la técnica de propagación por medio de semilla podemos decir que la semilla, cimiento o pepita es cada una de los cuerpos que forman parte del fruto, que da origen a una nueva planta, en la estructura mediante la cual realizan la propagación de las plantas, que por ello se llaman espermatofitas, plantas con semilla. Entonces son así llamadas las plantas que como vemos en la imagen son sembradas, las semillas germinadas dan el fruto y del mismo fruto nace la semilla, y así se va dando el proceso de germinación y siembra por parte de la semilla. Por eso podemos decir que esa es la parte de propagación por semilla. Por otro lado tenemos la propagación por medio de estaca, que es una gran técnica y que es grandemente utilizada en los viveros. Y como anteriormente lo nombraba, esta técnica está sometida a las especies que nombré anteriormente, que fue la de botón de oro y la single, que es como todo el mundo la conoce, que es la cercaviva. Entonces vamos a explicar de qué se trata o cómo es el proceso de esta propagación, de este tipo de propagación que es por estaca. Entonces dice que consiste en reproducir individuos iguales genotípicamente al del progenitor. Se define como cualquier porción vegetativa que separa a la planta madre, es separada a la planta madre, y es capaz de formar una nueva planta. Entonces, como bien podemos decir que este proceso se hace por medio de la planta madre, o sea, se corta cierto tallo o cierta ramita que tenga poros, y esta pequeña ramita o estaca, como lo quieran llamar, es sembrada, y por medio de los poros que quedan abiertos va a producir otra planta parecida a la planta madre. Entonces es así como vemos en esta imagen, que es el esquema de este tipo de propagación, que está la planta madre,
se extrae la estaca, se hace el sistema de propagación con su debido riego, después sale la estaca enraizada y como último nace la planta. Entonces así se le va haciendo el tipo de propagación o el proceso de propagación por estaca a estas especies. Como último tenemos la propagación por esqueje, que consiste en tomar una planta ya existente, tallo, hoja, raíz, e inducirla para que forme raíces y evolucione hasta convertirse en un nuevo ejemplar. Básicamente muy parecido a la propagación por estaca, sino que aquí ya podemos escoger entre tallo, hojas o raíces. Ya en esta parte voy a dar una breve explicación de los ejercicios, de unos ejercicios que me tocó desarrollar durante el componente práctico. Entonces, el primer ensayo es sobre la propagación sexual de una especie vegetal, la especie vegetal que, que conseguí o que sí que conseguí para ese ensayo fue la especie vegetal del pimentón, la cual compré una semilla y se la siembra en una bandeja de germinación. Sembré 50 semillas de esa especie, el pimentón. Los resultados fueron que sembré 50 semillas y me germinaron 25, lo cual me genera un porcentaje del 50%. Como bien me pide la guía, ahí me está preguntando el porcentaje de germinación. Y pues como lo dije anteriormente, sembré 50 semillas del pimentón. De esas 50 germinaron solo 25. Entre otros puntos, me hacen unas breves preguntas sobre a qué factores atribuyes el porcentaje de mi germinación, que fue la mitad, que fue el 50%. En esta parte encuentro grandes factores que atribuyeron a este proceso de germinación, que fue la maduración de la semilla, la adaptación al medio ambiente creo que me afectó bastante, el agua, que básicamente pues ahorita es uno de los grandes recursos que está por agotarse y que requiere día a día las plantas, y las temperaturas altas. En la parte de dificultades tengo el sustrato que utilicé, que fue el sustrato tradicional, no me funcionó de, digámoslo así, no me funcionó muy bien. Entonces me tocó mezclarlo con otro ingrediente que más adelante les voy a explicar qué es. Las temperaturas, como lo dije, muy altas temperaturas en el municipio de Trinidad, de donde soy. Entonces ese ensayo lo hice acá en mi municipio. Aquí calienta bastante, calienta en un promedio de 30 grados, mínimo 26 grados centígrados, máximo a 36 a 37 grados centígrados. Entonces la temperatura es demasiado alta y esto hace que la planta tenga más necesidad de agua, o la especie con la que hice el ensayo, esta semilla tenga más necesidad de agua, le esté adaptando más agua, le esté regando más agua a esta semilla. Entonces era una gran dificultad que tuve, ya que el agua pues en estos tiempos es muy escasa, y pues le echaba 3 o 2 veces al día y casi no se me adaptó, o sea, casi por eso creo yo que no me germinó bastante esta especie. Como última pregunta en este ensayo me dice que las ventajas de utilizar el material de sustrato en el tipo de propagación que es sexual, si me entiende, por medio de semilla. Eh, las ventajas, pues, ya que manejamos muy poco sustrato, ya que pues la siembra de la semilla se hizo en una bandeja de germinación, en la cual sus orificios son muy pequeños, pues entonces utilicé muy poco sustrato. Le hice una mezcla, la gran ventaja aquí, el gran punto es que le hice una mezcla con arena. La arena sirve para que ella adapta, atrae nutrientes, absorbe más el agua y pues la retiene más para que la semilla se viva más húmeda durante el día. Bueno, aquí pude anexar unas fotografías de mis resultados. Entonces ahí en la primera toma veo que estoy
preparando la lámina de germinación con el tipo de sustrato. Después seleccioné la semilla, la sembré y como último, después de los 10-15 días que me hice la guía, después de la primera germinación que me dio después de los 6 días, le fui haciendo el debido seguimiento a cada una de las germinaciones que se iban dando y pues iba tomando el dato. Y como bien plasma la imagen, se ve el proceso de germinación de las 25 semillas que me germinaron. Bueno, como último ensayo tenemos el ensayo por la parte de propagación asexual. Recuerden que el primero fue por propagación sexual, que ya anteriormente les expliqué cómo es este proceso. En la parte de este ensayo que es por propagación asexual, escogí la especie del matarratón, la cual es una especie o árbol que es muy conocida en los llanos orientales, más que todo en el departamento de Casanare. En ella me preguntaron lo siguiente en este ensayo: determina el porcentaje de aprendimiento obtenido en la especie vegetal seleccionada, que como les dije es el matarratón. Eh, este ensayo lo hice por la técnica de propagación por estaca. Entonces, como les nombré anteriormente, esta técnica es una de las más utilizadas en los viveros en este departamento. Entonces cogí por encimita cogí 50 tallos, los cuales les dejé sus debidos poros para que la planta o la estaca eh, obtuviera el porcentaje de prendimiento que fue el 40%. De 50 estacas o tallos que sembré, tuve un porcentaje de prendimiento del 40%. O sea, me generó, o sea, el proceso de prendimiento de estas estacas fueron 40 de 50 que sembré. O sea, solo 10 no me tuvieron ese prendimiento. Eh, Hice la respectiva regla de 3 como lo hice en el ensayo anterior para sacar el porcentaje. Entonces, y el porcentaje obtenido, fue el 80%. Entonces, como vemos, pues este tipo de propagación por estaca da gran prendimiento en la parte de las especies. O sea, es de gran importancia o saber que esta especie del matarratón se adapta bien a este tipo de propagación que es por estaca. Entonces, como aclaré anteriormente, la especie vegetal como el matarratón tuvo un porcentaje de prendimiento del 80%, ratificando que esta técnica de propagación, como lo es por estaca, es una de las más factibles y favorables a la hora de una multiplicación vegetativa, pues para dejarlo un poco más claro. En la parte de preguntas de este ensayo están las siguientes. Me dicen que qué dificultades o inconvenientes encontró en el desarrollo de esta actividad. Como bien lo sabemos, este tipo de propagación por estaca, lo primero que genera son raíces. Esta estaca genera raíces y después el desarrollo como tal de la estaca. En este tuvo un gran inconveniente por lo que como los huequitos o los orificios, para hablar más claramente, son muy pequeños y casi no me enraizó las estacas o los tallos sembrados, no me enraizaron, por lo que no tienen salida, como decirlo más claro. O sea, no tienen salida. Una vez expandidas o que generaron raíces las estacas, ellas no tuvieron un prendimiento bastante, por lo que la pared de los orificios, los huequitos, no las dejaron que se desarrollaran bien, si me hago entender. Entonces ese fue un gran problema. Por otra parte, como les decía, la temperatura es demasiado alta, requiere mucha agua y pues básicamente que con 2 o 3 diarias, regados de agua diarios, no daba abasto para que este tipo de propagación floreciera más, o sea, tuviera un porcentaje de prendimiento mayor.
Las ventajas de utilizar esta técnica que es por estaca y no utilizar las semillas son las siguientes. Como podemos observar ahí, me atreví a escribirlas para que puedan tener más conocimiento del tema. Dice, se puede iniciar muchas plantas en un espacio limitado, partiendo de unas pocas plantas madres. Como les decía anteriormente, este tipo de técnica se basa en cortar ciertos tallos que tengan orificios poros, donde tengan ramitas y sembrarlos. Y a partir de allí me nacen otras plantas madres o parecidas a las plantas madres, lo que significa que vamos a obtener una multiplicación vegetativa en esa parte con el cultivo o árbol que se lleva a cabo, que se lleva a cabo cualquier ensayo. Por otra parte, una de las grandes ventajas es los pocos costos, o sea, los costos en cuanto a herramienta, bueno, en fin, a sustratos, o sea, en esa parte pues es muy bajo los costos, o sea, es beneficiario para el agricultor o para el campesino hacer la propagación por medio de esta técnica. Dice también que no tiene problemas por incompatibilidad entre patrón e injerto o por malas uniones de injerto, o sea, en esta ocasión no vemos ninguna clase de injerto, solo es, como lo dije anteriormente, solo es cortar ciertas partes de la planta madre, un tallo que tenga grandes poros o poritos donde puedan desarrollar la planta y pueda dar lugar a otra planta. Dice también la planta progenitora suele reproducirse con exactitud sin variación genética. Entonces, una vez más vuelvo, lo repito, o sea, la planta se produce totalmente sola, o sea, no depende de variación genética ni de cruce ni nada, solo basta con tener un buen proceso de, de buen riego, de, de tenerlas en un lugar donde no le pegue demasiado la luz, no le llegue la claridad, tenerlos bajo sombra, esta estaca, o sea, una vez sembradas, tenerlas en un lugar donde se adapten bien a su medio ambiente y, y con esto podemos tener grandes resultados por ese tipo de propagación que es por estaca. Como último nos dicen que qué más herramientas o insumos podemos anexar en la técnica para que sea mayor exitosa. Entonces me atreví a pronunciar lo siguiente o a escribir lo siguiente, que pues sería más viable suministrarle constantemente más material de buena calidad. También la demanda variable de material de propagación limpio, o sea, es de gran importancia tener la claridad y el conocimiento de que el material que vayamos a usar debe ser limpio, desinfectado, o sea, tener un buen conocimiento en esa parte. El manejo a granel y carácter perecible del material de propagación. Uso de mezclas de variedades tradicionales, incluyendo variedades locales, como lo hice con este ensayo. O sea, usé la mezcla de la arena, la cual una variable pues prácticamente muy conocida, o sea, muchos de los sustratos contienen arena y esto, o sea, o sea, promete grandes resultados, por lo que dije anteriormente, la arena atrae nutrientes de la planta que hace que desarrolle más, atrae o permite que el riego, el agua dure más en la plantación, o sea que atrae más el agua y va a permanecer la semilla o la planta, va a permanecer más húmeda y con más posibilidades de desarrollar sus debidos procesos. Entonces eso fue pues como la visita o la experiencia que tuve en ese vivero y la experiencia que tuve en estos ensayos. Entonces espero que haya servido de mucho este gran explicación
o este gran conocimiento que quise compartir con ustedes. Bueno, como parte final quise anexar este gran lema que dice planta, siembra y cría para vivir con alegría. Como en estos últimos años, durante muchos años atrás, venimos viendo el gran deterioro de nuestro medio ambiente por culpa de talar árboles, contaminación. Entonces quise ser un llamado a tomar conciencia, a cuidar nuestro planeta, que es el único planeta donde podemos obtener vida sana. Entonces eso era, y pues darle las gracias por permitirme expresar mis conocimientos. Entonces espero que le haya, le haya servido de mucho esta gran explicación y que la apliquen en un futuro. Muchas gracias.